Seguimos adelante en Informe Capital, es tiempo de entrevista. Hoy con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Paganini, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias, saludos a la audiencia. Hay una cantidad de temas para desarrollar, empezando por la industria. Hace bien poco el Instituto Nacional de Estadística, el INE, difundió cifras vinculadas a la industria manufacturera, más precisamente difundió el índice de volumen físico de septiembre. Sintéticamente, porque hay muchos números para mencionar, se dice que hay una caída de 1,9% con respecto a mismo mes del año pasado, o sea, septiembre del año pasado, esto contando la actividad de la refinería de ANCAP, y una caída de 0,3%, o sea, más baja si excluimos del cálculo a la refinería. A su vez, hay también una caída en el índice de horas trabajadas, menos 9,6% con refinería, menos 9,5% sin, y también cae en 8,4% el índice de personal ocupado. Hay muchos números, seguramente muchas cosas para decir, pero desde la perspectiva del Ministerio de Industria, hablando de industria manufacturera, ¿qué primera lectura se puede hacer? Bueno, yo diría que en primer lugar el comentario es: estamos mal, pero estamos mejorando. Y bueno, es un año muy especial, un año con dificultades de todo tipo, y el país se viene recuperando, en el caso particular del volumen físico, bastante bien. La refinería además justamente estuvo en tareas de mantenimiento, ya que eso explica un poco esa diferencia sin la refinería bien con la refinería. Pero en general, en este año difícil, vemos que se va recuperando el volumen físico y a menos ritmo el nivel de empleo. La tasa de actividad en general viene mejorando en el país, pero el nivel de empleo en la industria viene un poquito más despacio que el nivel de actividad. Claro, eso se me ocurre que queda claro cuando se compara la caída en el índice de horas trabajadas con la caída en el índice de volumen físico. Es decir, se produce en realidad, ¿cómo decirlo? Hay menos gente trabajando y sosteniendo un nivel de producción que no ha caído tanto. Esos empleos que hoy no están, o esas horas que hoy no están, ¿se pueden llegar a recuperar o son cambios que han llegado para quedarse, como se dice tanto por este tiempo? Bueno, yo creo que un poco hay algunos cambios que han llegado para quedarse. O sea, hay empresas que toman la decisión de invertir un poco más en automatización y cosas por el estilo. Pero también creo que vamos a ir recuperando más en la medida que además se ha apostado mucho a dinamizar las inversiones. El nuevo decreto de la COMAP, que rige hasta marzo, aumenta mucho los beneficios para las inversiones, y de hecho lo que estamos viendo es que las empresas están adelantando inversiones, y eso es lo que creo que va a redundar en un aumento del empleo más sostenido, porque va a redundar en una mayor infraestructura industrial, ¿verdad? No es necesariamente lo mismo menos horas trabajadas que menos puestos de trabajo. De repente hay gente que sigue vinculada trabajando menos tiempo. Ahora, que se han perdido puestos también está claro. En la industria manufacturera, ¿hay una estimación de cuántos puestos se perdieron? Bueno, habíamos tenido en el pico, ahora los últimos números no los tengo, estoy en el pico cuando el desempleo rondaba los 100 y pico de mil, 25.000 puestos perdidos, era comparado con el año pasado. Eso se ha recuperado, pero podemos estar abajo. Ahora, igual el desempleo parcial, el seguro de desempleo parcial, es un instrumento importante, porque permite, si bien el puesto se mantiene, ¿verdad? Y entonces bajan las horas trabajadas, pero no se pierde el puesto. Y de hecho hoy tenemos en total, en el sector, no en la industria, en general en el sector del laboral uruguayo, 25.000 seguros parciales. O sea que estamos logrando ese objetivo de ir manteniendo la relación laboral con la empresa de parte de la gente por parte de estos instrumentos de flexibilización, que son valiosos justamente para evitar perder el puesto. El término industria manufacturera es muy amplio, es una categoría amplia. ¿Se puede precisar cuáles son las ramas dentro de esa categoría más afectadas? Bueno, pregunta difícil ahora de memoria, pero en principio tuvimos bastantes problemas en las curtiembres, que ya venían de antes, ¿verdad? La curtiembre en general y la textil en general siempre tienen esa espada de Damocles de la competitividad del país, y vienen reduciéndose, y la pandemia les impactó fuertemente, el calzado también. Por otro lado, la celulosa, la industria de la madera, el complejo forestal es uno de los que ha crecido. La industria farmacéutica ha crecido también, y ahora estamos viendo cierta dinamización que esperamos empiece a notar más el año que viene del sector automotriz a partir de algunos anuncios que se han hecho. Pero la parte de los autopartistas, por ejemplo, este año la tuvieron difícil, porque el sector automotriz es un sector donde la terminal que ensambla es el final de la cadena, pero los autopartistas están en muchos lados, y los autopartistas uruguayos trabajan mucho para la región. Entonces, el freno argentino, por ejemplo, le generó muchos problemas a los autopartistas uruguayos.
En otras ramas de la industria, saliendo de lo que estábamos mencionando recién, ¿qué pasa con el software? Porque es una industria clave en el desarrollo industrial del Uruguay de las últimas décadas y hay algunos informes o análisis ya del periodo de pandemia que hablan de efectos dispares según la empresa, es decir, según sus vínculos comerciales. ¿Se puede establecer un diagnóstico con respecto al software en general? Sí, yo creo que el software está bien en general. Aquellas empresas con mucho foco en la exportación están bien, más allá de la dificultad del principio de la pandemia de proyectos que se pararon en todo el mundo, ¿verdad? Las industrias las empresas de software con mucha relación con el mercado local tuvieron un golpe también de otro tipo y también tiene que ver las que le venden al Estado en la medida en que hubo restricción de gastos, ¿verdad? Y hubo que postergar proyectos. Entonces es dispar la relación del software. Sin embargo, si uno lo mira en términos generales, es un sector que está bien y que tiene potencialidad de estar mejor, dado que el mundo está demandando mucho, ¿verdad? Hubo con la pandemia un parate de proyectos de inversión de muchas empresas en el mundo que frenó un poco, pero ya eso está superado, digamos. A la actividad industrial, no a toda por igual, pero sí a una parte, la cuestión de los combustibles le resulta una variable muy importante, muy sensible. Y me quiero meter en ese capítulo de combustibles hablando en primer lugar de los últimos datos difundidos por ANCAP con respecto a el balance acumulado a los primeros 9 meses, septiembre inclusive, de este año 2020. En general se habla de una pérdida de 61 millones de dólares en ese acumulado, que si se cuenta el ejercicio de las empresas subsidiarias de ANCAP que funcionan bajo derecho privado, entre ellas las principales por lo que recaudaron o facturaron Duxa y Alur, se reduce esa caída a 28 millones de dólares. Primera lectura de esos números que se divulgaron en las últimas horas. Bueno, la primera lectura es que es más o menos lo que esperábamos, ¿verdad? Ya el presidente de ANCAP viene hablando de esto hace bastante tiempo. El segundo trimestre del año, que fue el trimestre del parate de la pandemia, fue un trimestre de caída fuerte de la facturación, de la venta de combustible en general, y eso impactó en la línea de base de ANCAP de manera fuerte, que se ha recuperado bastante. Estamos un poquito abajo ahora del mismo mes del año pasado, pero esta pérdida ha estado un poco esperable. Además, hay que tomar en cuenta que estamos con tarifas en pesos de hace mucho tiempo a un valor constante, con lo cual ANCAP ha tenido que, de alguna manera, concentrar sus esfuerzos en ahorrar y lo va a tener que seguir haciendo. ¿Eso es por la modificación del tipo de cambio? ¿Ahí incide eso o estaba hablando de otra cosa? Exactamente, ahí incide la modificación del tipo de cambio. Pero en general el número ese que se esperaba, se ve un aporte favorable de Duxa sobre todo para mejorar un poco ese número. ¿Y la perspectiva rumbo al cierre del año, o sea, incluyendo el en curso todavía último trimestre, cuál es con respecto a ANCAP? Bueno, la perspectiva que maneja la propia ANCAP, y esto es una proyección muy en borrador que lo puedo decir ahora, es en vez de 60 será 90 o 80 y pico. Y el grupo total tal vez 40, 50. ¿Sí? Pero se espera a nivel de un año como una empresa que depende mucho en sus costos de lo que vende, digamos, que tenga este tipo de problemas, ¿verdad? Pensando ya en 2021 y en función de esta situación financiera de ANCAP, ¿esto plantea la necesidad de un nuevo ajuste en las tarifas de los combustibles? ¿Qué se puede adelantar de eso? No podemos adelantar nada. En principio la idea es que no. Nosotros partimos de la base de combustibles caros que tenemos que controlar y disminuir. Hace 2 años, casi 3, que el gasoil no sube en pesos. Hace 2 años y medio largos que no sube la gasolina. Nos gustaría poder mantener eso o incluso ir avanzando, como queremos avanzar de acuerdo a toda la reforma de los combustibles, en un proceso donde se alineen con la paridad de importación, ¿verdad? O sea que para el comienzo de 2021 la idea previa, aunque no es una decisión tomada, es que se mantengan los precios. Sí, ustedes vieron que además hay todo un proceso de transformación que nos mandató la Ley de Urgente Consideración, la LUC, que tiene varias partes. Una de las partes es que ANCAP llega hasta la planta de la tablada y de ahí para adentro, digamos, y que de ahí para afuera el mercado funciona con lógica nueva que se está definiendo en estos meses, por lo cual en realidad ver el precio final es ver 2 cosas distintas, ¿no? Ver lo que pasa de ANCAP para adentro y ver lo que pasa desde ANCAP hasta el consumidor final. Y eso cambia un poco la lógica histórica. Y además también esa dinámica de precio en Puerta de la Tablada va a tener una periodicidad probablemente mayor. O sea, no va a ser una vez por año, sino más bien capaz que hasta todos los meses, de manera que pueda acompañar un poco las fluctuaciones y sea más transparente que cuando el petróleo baja, el combustible baja, y cuando el petróleo sube, el combustible sube, y vamos a ir convergiendo hacia un precio de paridad de importación,
Pero claro, es una transición que no va a ser inmediata ni automática. O sea, ahora, es interesante lo que usted plantea ahí porque justamente incluye algunas de las consecuencias de la aprobación de la ley de urgente consideración, que en esos rubros aparte tuvo, siendo proyecto de ley, modificaciones producto de diversas negociaciones políticas que hubo. Y lo que está claro es que adquiere una relevancia mayor a efectos de estos asuntos la URSEA, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y de agua. La URSEA en este caso justamente se va a encargar de calcular el precio de paridad de importación, que es un insumo que tendrá en cuenta especialmente el Poder Ejecutivo al fijar el precio de los combustibles, y que también es un número que debe tener en cuenta ANCAP, sobre todo al momento de pensar en su eficiencia a futuro, de repensar sus costos de producción, por ejemplo. En las últimas horas en el directorio de ANCAP se resolvió por mayoría en votación dividida. Votaron a favor Alejandro Stipanisic, que es el presidente, uno de los dos directores del Partido Nacional, Richard Charamelo, y el del Frente Amplio. Quedó en minoría Diego Durán, que también es del Partido Nacional, y no votó el representante de Cabildo Abierto. Presentaron un recurso administrativo contra la nueva metodología del cálculo del precio de paridad de importación que lleva adelante la URSEA justamente. ¿Cómo sigue usted esa controversia entre ANCAP hoy, según lo que pasó ayer, y la URSEA? Bueno, la seguimos de cerca, por supuesto, porque es muy importante dentro del proceso de reforma lo que ha hecho la URSEA con el precio de paridad de importación. Les resumo brevemente que el Poder Ejecutivo, es decir, el Ministerio, en acuerdo con el presidente, emitieron un decreto de cuáles eran el marco para calcular el precio de paridad de importación en base a lo que nos mandataba la ley de urgente consideración, y la URSEA a partir de ahí puso en consulta pública una metodología en dos instancias: una primera instancia donde se describía la metodología, una segunda instancia donde se ponían los valores de referencia para esa metodología, y a partir de ahí se publicó el primer precio de paridad de importación, que fue la semana pasada. Y ANCAP tiene algunas diferencias respecto de algunos criterios más bien técnicos, tienen todo su derecho a hacer un recurso. A nosotros nos parece que incluso la metodología y la forma de calcular se puede ajustar, porque esta es la primera instancia, y justamente esta instancia la estamos haciendo en noviembre de este año, sin que tenga un efecto concreto en las tarifas, para que esta metodología se vaya puliendo y vayamos viendo cómo funciona y cómo evoluciona. No obstante eso, yo estudié bastante tanto la posición de URSEA como la consulta pública, la respuesta de ANCAP, que también tuvo algún comentario en contra de parte de los distribuidores privados, Action y Petrobras, pero en sentido contrario a lo que ANCAP plantea, digamos. Y creo que la posición de URSEA es sólida y está bien fundamentada, más allá de que siempre hay algún tema relativamente discutible. Por ejemplo, ¿cuántos días de suministro hay que prever de tener en depósito para estar seguros de que el mercado está bien aprovisionado? Obviamente, cuanto más días uno le pida a un importador teórico, más caro es el combustible, porque hay que pagar todo eso. La URSEA está tomando un criterio de 40 días, ANCAP pide 57. Son discusiones más técnicas que otra cosa. A su criterio, ¿qué debería pasar si ese precio de paridad de importación, que en función de los procedimientos que recién fuimos repasando, establece la URSEA, es inalcanzable para ANCAP por más esfuerzos en términos de ganar en eficiencia que haga la empresa estatal? Bueno, vamos a pasar por el principio. El precio de paridad de importación va a ser tomado en cuenta, como bien decías tú, para que el Poder Ejecutivo fije estos precios en la planta de la tablada a partir del año que viene. Sí. No lo vamos a hacer automático, que vamos a la paridad de importación en un día, porque eso sí generaría dificultades a ANCAP. Pero el mensaje importante es, señores de ANCAP, si hubiera un importador que importara el combustible, costaría esto. Si ustedes son más caros, hagan los esfuerzos para ponerse a la par, porque eso es lo que queremos para que tengan combustible competitivo. Los esfuerzos tienen muchas puntas y queremos ver avances en esa dirección, y de hecho el directorio está muy comprometido en ese tipo de cosas. Sí, por eso hay que hablar de una transición, y después hay que irla monitoreando la transición y viendo qué es lo viable y qué es lo no viable. Pero hay muchas cosas que terminan en la factura del combustible que de repente hay que replantearlas. Por ejemplo, por eso hay una comisión de expertos analizando, por ejemplo, las subsidiarias de ANCAP y sus eventuales resultados negativos, si es que los tienen, algunos los tienen. Por ejemplo, algunos impuestos que hay o algunas tasas que tiene, y todo eso está siendo estudiado por el Ministerio en el ámbito de una comisión de expertos, con expertos nombrados por el Ministerio de Economía y OPP también, y por el Consejo de Intendentes, y ese va a ser un informe a fin de año, y después a partir de ahí va a haber un informe a la Asamblea General con algunas propuestas de reforma. Hay quienes entienden que, teniendo en cuenta que el gobierno inicialmente pretendía que se desmonopolizara el mercado de los combustibles, en realidad esto puede hacer que en el futuro se replantee esa discusión, que es una especie de jugada política, y unen esa interpretación a la desmonopolización propuesta en el proyecto de ley de presupuesto del mercado de combustibles dentro de las terminales de la Administración Nacional de Puertos. ¿Qué responde? Son dos temas absolutamente diferentes.
El primer tema está laudado, no va a haber desmonopolización de los combustibles. No va a haber porque así lo resolvió el Parlamento Nacional y esto que va a pasar el año que viene habla más bien de las reglas generales de todo el sistema de los combustibles, de cómo funciona, que hoy tiene una determinada regulación manejada por ANCAP en toda la línea hasta el final y probablemente la pase a manejar la URSEA, con márgenes definidos para los estacioneros y para los distribuidores, con reglas de juego para los fletes que pueden cambiar respecto a hoy. Eso es lo que está trabajando la Comisión. Y no es volver a plantear la desmonopolización de ninguna manera. No hay cangrejo bajo la piedra. No hay. Otro tema bastante independiente, yo diría completamente independiente, es el tema del búnker. Se le llama búnker al combustible para buques que se vende en los puertos. Que, para darles una idea, en el 2012 se vendían 300.000 toneladas de fuel oil intermedio, que es el IFO, que es el combustible de buques, y el año pasado ANCAP vendió 70.000. Entonces, esa caída brutal de la oferta de combustible en el puerto, lo que tiene como consecuencia inevitable es que los buques tienen que aprovisionarse en el superpuerto de Casino, en Río Grande, o en el puerto de Buenos Aires, y eso de alguna manera es una debilidad estratégica para nuestro puerto, que queremos fortalecer como elemento estratégico de desarrollo del país. El Uruguay le debe su existencia prácticamente a la rivalidad de puerto con Buenos Aires, y acá tenemos un talón de Aquiles, que además tenemos un potencial logístico para toda la hidrovía que queremos potenciar, y el puerto tiene que tener esta capacidad de competir y tiene que tener combustible para los vehículos. Pero además el puerto, para los buques, además el puerto está profundizando su calado, está construyendo muelles nuevos. Entonces ya no es eso de, bueno, tengo un barquito que va a la mitad del Río de la Plata y lleva combustible. Ahora puede estar usted anclado acá y recibir todo el combustible. Pero eso ANCAP no lo está haciendo y no lo va a hacer como tema... ¿No lo podría hacer? Sí, lo podría hacer, pero por algo no lo está haciendo. ¿Y por qué este gobierno no se propone que lo haga? Porque no es el foco que queremos para ANCAP. ANCAP queremos porque esto es un negocio bien diferente. Es un negocio que requiere tomar riesgos, el costo de oportunidad. ¿Qué hace ANCAP? Hace un contrato con las pasteras, coloca todo su fuel oil. Va a haber una pastera nueva. Y ese es un negocio bueno para ANCAP en seguridad de cobro, de precio, dificultades comerciales son una vez que no hace el llamado de la pastera y no es todo el tiempo. Lo otro es un negocio que requiere una gestión comercial muy específica que ANCAP no ha hecho y un riesgo también de tomar posición en combustible. ¿Y quién lo hace esto? Lo hacen los traders en los puertos que son los que se dedican a eso. Paganini, tenemos ya que cerrar y hay un capítulo riquísimo, muy amplio que tiene que ver con telecomunicaciones. Además ANCAP esto apenas lo afecta en su facturación, o sea, es nada para la facturación. Te dice que no es significativo en la facturación. No es para nada significativo. Bien, pasando a telecomunicaciones, para cerrar ya prácticamente la entrevista que sabíamos nos iba a quedar corta. Hay un proyecto de lo que popularmente se define como nueva ley de medios. No es el nombre correcto, pero se entiende de qué estamos hablando, sí. Que también se estará definiendo en próximas semanas en el Parlamento y ya hay discusiones y ya se trabaja en el asunto. Una de las posibilidades que surgen de ese proyecto, muy cuestionada por el Sindicato Único de las Telecomunicaciones, sindicato de Antel, SUTEL, es la posibilidad de que Antel comparta infraestructura con empresas privadas para otorgar servicios de datos. ¿Por qué ustedes entienden que Antel debe hacer eso? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, nosotros creemos que no hay ninguna duda que los operadores de televisión cable tienen derecho a dar el servicio de datos. De hecho, lo pidieron durante 15 años, se les negó por razones administrativas primero, se les negó incluso perdiendo el Estado juicios contra ellos, y finalmente hay que reconocerles ese derecho y se lo puede dar. Pero durante 15 años los operadores de cable no invirtieron y no tiene mucho sentido decir, bueno, ahora lo que tiene que hacer cada uno es tirar muchas redes. El mundo en general marcha hacia compartir infraestructura. Entonces, Antel tiene una infraestructura muy grande hecha, incluso una infraestructura que una parte de ella no ha rentabilizado del todo o no es rentable en realidad, hasta hoy. Ha hecho inversiones cuyo retorno es difícil. Acá ¿se refiere a fibra óptica ahí? Sobre todo a la plataforma de streaming, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, si uno dice, aparece otro proveedor que puede pagarle a Antel, no estamos hablando acá de regalarle nada, y generarle ingresos a Antel, desarrollando un mercado más amplio, lo vemos bien. Ahora, pero si con ese pago le roba mercado y la pérdida termina siendo más grande, ¿no pierde en definitiva el Estado? Sí, bueno, hemos conversado bastante con los legisladores sobre eso. Hay algunas, la ley lo dice, hay unas fórmulas que plantean que esto tiene que ser sin afectar el desarrollo de Antel, y así está escrito en el texto. Incluso estamos cambiando un poco el concepto, no es solo arrendar infraestructura, es vender servicios, y servicios que a Antel le vengan bien, por ejemplo, servicios de streaming para operadores y demás. Ahí entran las televisoras, las empresas nacionales que prestan servicio de televisión para personas abonadas, o también multinacionales como Telefónica y Movistar.
No, ahí no entran Telefónica y Movistar. Solo las empresas locales vinculadas. Entran del otro lado, son parte de los operadores de telecomunicaciones que podrían venderle servicios a los cableoperadores. O sea, entran del lado de Antel, no del lado de los consumidores. Y ahora sí, para cerrar, otro de los cuestionamientos que desde la actual oposición, el Frente Amplio, y también desde Sutel se realizan a estas modificaciones que van a impactar en la todavía ley vigente de servicios de comunicación audiovisual, tiene que ver con la posibilidad de que Antel adquiera derechos de eventos para transmitirlos por Vera Más o eventualmente produzca contenidos. La expresidenta de Antel, exministra de su mismo ministerio y hoy intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose, en general reitera que ella entiende que ese es un negocio que se debe desarrollar porque las grandes telefónicas ya lo hacen. Este gobierno da la impresión de que no tiene la misma lectura. ¿Cómo ve esa parte de la discusión? Bueno, aclaro que esto no tiene nada que ver con la ley, porque en la ley de esto no se dice ni media palabra. ¿La ley no incluye disposiciones con respecto a esto? No. Todo lo que es streaming, internet y demás está por fuera de esta ley y no dice nada respecto de que Antel no lo haga. Lo que nosotros evaluamos es que lo que ha hecho hasta ahora Antel es gastar muchísimo dinero en contenidos y es un negocio que evidentemente no ha hecho bien porque no lo han rentabilizado en absoluto. Muchísimo dinero, me refiero a decenas de millones de dólares. Más bien en comprar contenidos, no tanto en desarrollarlo, algo en desarrollarlo. Nosotros lo que vemos es que Antel tiene capacidad para hacer streaming, para dar soporte, para incluso formar parte de proyectos de entrega de contenidos que deberían tener lógica de sostenerse en el tiempo económicamente. Ya tenemos que cerrar ahora. ¿Cómo se mide el ingreso con respecto a esos contenidos? Usted Casi todos fueron gratis, digamos, básicamente. Y la transmisión de datos, que hay quienes dicen que en realidad es un elemento Pero Antel que hace cobra que se fijo la transmisión de datos. ¿No inciden en la transmisión de datos? No, casi no inciden. En algún caso puede ser que algún contrato especial incida en algo. Omar, muchas gracias por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Gracias a ustedes.